noches, junto a Mariana Corradini. Buenas noches. Damos la bienvenida a Periodistas y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con los datos de la pobreza o cómo se conforman esos datos de pobreza, qué queda afuera, y vamos a tener el rostro, digamos, de una de las personas de Villa María que está trabajando precisamente en la realidad de ese dato. Poder preguntarnos, ¿se está midiendo bien la pobreza? ¿Los datos que se hacen públicos son efectivamente los reales? Bueno, la idea es que podamos preguntar y encontrar algunas respuestas. El primer bloque lo vamos a compartir con Marianela Trucón. Ella es economista, es docente, investigadora de nuestra universidad. Su trabajo de tesis doctoral también, precisamente por eso la hemos convocado, indaga, ¿no?, esto de la construcción de los datos. Buenas noches, Marianela. Hola, gracias Marianela. por venir a Periodistas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Cómo se construyen los datos acerca de la pobreza? Bien, en principio para desarmar un poco este proceso que a veces involucra cuestiones técnicas, en nuestro caso en la tesis doctoral me lo he preguntado, más que nada cómo se construye la legitimidad de los indicadores alrededor de, en este caso, la medición de la pobreza. Y básicamente hay muchos elementos, no solo la receta estadística, que por ahí conocemos más desde el lado de la economía o de algunos aspectos más estrictamente técnicos, sino también desde puntos de vista más políticos, sociales. Hay muchísimos elementos que involucran, en este caso particular, un fenómeno tan complejo. Nosotros, de hecho, algunos teóricos mencionan que la medición de la pobreza es un objeto epistémico muy complejo, que involucra no solo decisiones técnicas, sino también decisiones políticas, ¿no? Decisiones sociales, incluso culturales. Involucra además hogares y personas que son objeto de medición. No estamos hablando de bienes y servicios, ¿no? En ese punto, abordar la medición de la pobreza se torna bastante complejo y difícil. Y supongo que se debe complejizar aún más cuando uno supone que desde los sectores políticos la idea de mostrar una curva descendente de los datos de pobreza, cuando a veces la realidad no se condice. Es una percepción, a lo mejor no, pareciera que este es un momento bisagra en ese sentido, donde los datos dicen una cosa y la realidad pareciera mostrar otra. Sí. De hecho, a lo largo de los años en Argentina, sobre todo culturalmente, hemos tenido momentos en los que las estadísticas han tenido ahí algunos embates. Sí, también hay que decirlo, no es la primera vez. No es la primera vez. De hecho, la medición de la pobreza involucra otros indicadores, como por ejemplo el índice de precios al consumidor, que fue un indicador bastante cuestionado en el pasado, que involucra también elementos técnicos que están un poco desactualizados, recordando un poco que el índice de precios al consumidor también se basa en encuestas que indican patrones de consumo de gastos alimentarios versus no gastos alimentarios de algunos bienes y servicios que están basados en encuestas un poco desactualizadas, en principio 2004, 2005, que se está pensando, de hecho en las noticias están recorriendo la idea de actualizar esta encuesta hasta el año 2017-2018. Considerando esto, ¿no?, que los patrones de consumo cambian a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones también. Y eso involucra, y evidentemente también, la medición de la pobreza. El IPC termina siendo un insumo muy importante para la construcción de este indicador. Y como bien vos decías, la necesidad que tienen los estados de tener un indicador sintético, ¿no?, un indicador cerradito. Cerrado, como una caja cerrada, le decimos nosotros en la sociología económica, ayuda a la gestión también, ¿no? De hecho, basándonos en una gestión por indicadores por parte de los estados y que el ranking de su desempeño también funciona en base a estos indicadores y esta baja de los indicadores, la necesidad de tener indicadores más accesibles y mejores, ¿no? En ese punto hay cuestiones que quedan por fuera o que no están siendo tenidas en cuenta en este indicador sintético. ¿Cuáles son puntualmente, Marianela, esos indicadores o esas cuestiones que hacen a las personas, como decías vos, a los seres humanos? En actualidad, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica y en el resto del mundo, los indicadores de pobreza se miden a través de la base de los ingresos. Es bastante más sencillo encontrar un indicador sintético de este tipo, debido a que es fácil preguntarle a los entrevistados cuánto ganan, armar una canasta de alimentos, de servicios, valorizarla a través de un indicador como es el índice de precio consumidor, hacer una línea de corte y si ganas más de un centavo de esa línea,
dejas de ser pobre y si no, lo sos. Clarísimo. Entonces hay una barrera gris que está entre medio de este corte, ¿no? De este corte monetario, que involucra una percepción incluso hasta de una élite del conocimiento que dice quién es pobre y quién no, ¿no? En ese punto, la única visualización del ingreso como punto de partida, quienes formamos parte del pensamiento crítico, la medición de la pobreza, nos parece un poco escaso, ¿no? En ese punto hay otras instituciones como el Observatorio de Base Social de la UCA y otras instituciones que manejan aspectos que lo llamamos multidimensionales, ¿no? Indicadores de vivienda, indicadores de salud, culturales, acceso a procesos recreativos, deportivos de las personas. No involucran un indicador sintético, sino muchas variables que son difíciles inclusive de cuantificar. De hecho, pensando también en volviendo un poco para el indicador sintético, el hecho de actualizar con el coeficiente de Engel, por ejemplo, que es un coeficiente que valoriza un poco los gastos no alimentarios separados de la canasta básica de alimentos, involucra una aproximación de gastos que no están siendo contemplados tal cual, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los alquileres que tienen que pagar las personas, en la conectividad. Exacto. El entretenimiento. Exacto. El acceso a agua potable, a servicios públicos, alumbrado, pavimentación, etcétera. No quiero arriesgar números porque no los tengo, pero que supongo que la resistencia de parte de los gobiernos de incluir esto que estamos mencionando tiene que ver con que el indicador, si no el resultado del indicador sería como para muchísimo asustarse, más alto, ¿no? Claro. Sí. De hecho hay algunas... Ya asustan los números actuales, imagino, con todo eso que vos estás mencionando. Si bien hubo indicadores de la pobreza que han bajado, que en la actualidad se ven como más bajos, se habla también de una desactualización de estos ingresos o estas encuestas, ¿no? Que están un poco desactualizados, desfasadas en cuanto al tiempo. También hay pronósticos de otras consultoras o de otras instituciones de índole más social que hablan de no un 38% como aparece actualmente el informe de la pobreza, sino bastante más, cercano al 45%, casi 50% de pobres. Claro, sería tremendo si esos números efectivamente estuvieran con el respaldo de un indicador consensuado. Claro. Digo. Exacto, Sí, exacto. Sí. Y con relación a esto, Marianela, también cuando vos hablabas de que son múltiples los factores o múltiples las miradas de las diferentes ciencias que deberían conformar esos indicadores, ¿cuáles son las que nunca se toman en cuenta? Vos ya diste algunas variables, ¿no? Sí. Pero la política, bien. En general, solemos tomar a los indicadores como verdades absolutas, confiamos en ellos ciegamente, ni nos preguntamos cómo se construyen y qué hay detrás de esos indicadores. Y hacemos mea culpa, por lo menos desde la economía, a hacer ese ejercicio, ¿no? De no preguntarnos mucho qué pasa detrás de esas decisiones. Claro. Y bueno, en este caso también en el trabajo de tesis hemos podido advertir que hay otros elementos que están jugando, sobre todo cuando hay controversias o cuando hay disputas a través de indicadores y pensando que hay gobiernos que se están peleando por un punto más o un punto menos, o de inflación o de pobreza en este caso. Hablamos no solo de presiones de políticas, de los propios gestores que necesitan indicadores buenos para poder ser evaluados positivamente, sobre todo en contextos eleccionarios, en procesos muy complejos estacionalmente, sino también de toda una corriente del conocimiento que involucra también qué decisiones técnicas, qué preguntas se le van a hacer a los encuestados, qué indicadores se van a medir, qué elementos se van a tomar como aproximación. Pensemos que el índice del INDEC, por ejemplo, tiene un amplio desarrollo en relación a las canastas de alimentos, pero muy poco desarrollo alrededor de la canasta general, ¿sí? Es una aproximación, como les contaba recién, del coeficiente de Engel, que mide un porcentaje entre los gastos alimentarios versus los no alimentarios, sin tener en cuenta el peso relativo concreto de, por ejemplo... Que hoy es superior. Exacto, claro. de la mayoría de los habitantes de este país que alquila, por ejemplo, que no es dueño de una casa. Pensado, vos estás hablando de indicadores, pero cómo a veces el indicador termina tapando una realidad que se supone que todas las personas percibimos, porque digo, me pueden decir que el índice de pobreza está por debajo del 20%, digo, pero si uno circula por las calles de nuestra ciudad, a lo mejor no tanto, pero de ciudades un tanto más grandes, termina dándose cuenta que eso no es cierto, digo, pero como el número termina opacando nuestra propia percepción de la realidad. Sí, sobre todo porque
la publicación de un número cerrado, concreto, que indique la evolución positiva de una gestión, tapa, por lo menos inicialmente, creo, esto ya es una opinión personal, sí, la cuestión relativa a la percepción concreta de la realidad. Pero después tenemos la gente que trabaja todos los días y va a la calle y ve que los locales están cerrados, claro, o están cerrando, o no venden, o hay promociones muy grandes. Personas que se quedan sin trabajo. De hecho, antes de venir acá, acabo de encontrar una persona revolviendo la basura muy cerquita de aquí. Entonces, hay cuestiones que la propia sociedad también empieza a demandar, ¿no? Y esto de los indicadores es una cuestión parcial de la realidad, y eso le permite a los gestores poder hacer cuestiones discursivas, ¿no? Pues la realidad termina siendo bastante distinta y diversa. Esta cuestión del gris que hay entre quienes efectivamente están padeciendo las consecuencias de la pobreza concreta, la pobreza real que vemos en las calles todos los días, entiendo que son la fuente de denuncia después a estos propios actores políticos en relación a la gestión de la pobreza, ¿no? o la erradicación del fenómeno. Y claro, y que es un tema que está en todas las campañas, absolutamente en todas, y que incluso hubo en algunos que decía que era como un tema fácil de solucionar. Sí. Y que las gestiones iban a ser... Esto que dice. La necesidad de los actores políticos de contar con un indicador concreto que baje, en este caso la pobreza, que baje la inflación, que suba el PBI, es completamente necesario. Son indicadores que son muy necesarios, que están bien configurados y que nos permiten tener una percepción concreta de la realidad, pero no son suficientes, no son una lectura cerrada y concreta, porque la realidad es muchísimo más compleja, y sobre todo hablando de pobreza. Estamos hablando de seres humanos, de hogares, de familias que se ven afectados todos los días por un flagelo tan grande y tan estructural como tenemos en Argentina. Por lo menos entre el 25 y 30% de nuestro país ha afectado aún desde hace más de décadas. Sí. No me quiero ni arriesgar a decir cuántas, pero de muchas. Marianela, muchas décadas. Gracias. Un placer, Marianela Truconet. Muchísimas gracias. Gracias por aportar, esto que tiene que ver con lo que se hace también desde nuestra Universidad Nacional de Villa María, que es construir, ¿no? También desde lo discursivo y en este caso en periodistas, cómo se leen estos datos, estas cifras. Vamos ahora a la pausa. Y volvemos. En el segundo bloque, Leonardo Orlandi de la UOM, y precisamente quien le pone el cuerpo a diario junto con otras personas de Villa María al refugio que sin dudas tiene rostro. Esto que recién decíamos, no solo son índices. Ya volvemos. Ahí volvemos. Que está con nosotras Leonardo Lualdi. Leonardo es el secretario general de la UOM Villa María, y si bien en un ratito vamos a hablar de la situación del sector, está bueno que podamos pensar conectado a lo que hablábamos recién en el primer bloque con Marianela, porque Leonardo es una de las caras del refugio que desde hace 2 meses, mañana se cumple 2 meses, le da una contención, un espacio, un abrigo a personas en situación de calle. Pero mejor que lo cuente uno de los protagonistas. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Contanos. Bueno, sí, como decías vos, mañana va a ser 2 meses que arrancamos con esto, en conjunto con el municipio y algunos gremios de la CGT también. Nos debo la situación del frío que se venía los primeros días de julio, y bueno, teníamos que hacer algo. Si bien el municipio ya estaba asistiendo con comida y con algún otro tipo de ayuda a la gente que estaba en situación de calle, luego de algunas reuniones, bueno, el sindicato decidió poner el lugar y hacerse cargo un poco de lo que es poder tener la gente que estaba en situación de calle, un baño caliente, una taza de café, un plato de comida. Y bueno, después de unir algunas voluntades, logramos que esto funcione ya hace 2 meses. Que gracias a Dios, también a la sociedad que ayudó muchísimo, sobre todo en el principio, cuando necesitábamos ropa y demás, la sociedad de la ciudad
nos brindó toda su solidaridad con ropa y demás. Hoy los chicos ya tienen su ropa, sus cosas. Y no debería pasar, pero funciona bien. No debería haber un refugio. Sí. Pero bueno, está y funciona bien gracias a una decisión que ha tomado la municipalidad y bueno, un poco lo que hacemos nosotros los trabajadores también. Y qué interesante que es esto que vos contás, ¿no? Que es, bueno, la UOM como que puso el cuerpo, el edificio, las instalaciones, pero también son ustedes, digamos, quienes forman parte de la UOM y de los otros gremios, quienes están día a día, ¿no? Sosteniendo, conteniendo, porque no solo se trata de un plato de comida y de una cama, sino también controles de salud, juegos, cuestiones para que se sientan parte de un todo, no que son que van y pasan un par de horitas y vuelven, digamos, a la situación en la cual estaban antes. Sí, la verdad que lo que uno va de alguna manera aprendiendo con el día a día es que lo que más necesitaban por ahí era una escucha. Y este refugio, si bien lo refugia de la noche, del frío, del hambre, también los refugia esas miradas que ellos reciben día a día, que son con desprecio, porque hay que decirlo, la verdad, te lo dicen ellos. Los refugia también de ese sentimiento que tienen ellos de sentirse menos que el resto. Y bueno, y ahí nos hemos logrado abrazar entre todos, de alguna manera. Yo muchas veces escuché al intendente hablar de una Villa María más humana y creo que esto hace una Villa María más humana. Si bien los trabajadores somos los que compartimos y pasamos el tiempo con ellos y somos... No te voy a decir amigos, porque es una palabra muy grande, pero sí somos muy compañeros. Uno aprende mucho de ellos también, porque te das cuenta que vos con poco tenés mucho y con poco también podés hacer mucho. No es necesario hacer una gran fundación o tener mucho dinero para ayudar a alguien. El Papa Francisco siempre decía que la manera de integrar era de las periferias hacia el centro y eso era el mayor desarrollo. No hace falta tener grandes estructuras ni nada, sino simplemente mirar un poquito el costado y ver qué puedo hacer yo como ciudadano, como persona, y bueno, en el caso nuestro, como trabajadores. Nosotros tenemos un lema que es solamente agachamos la cabeza cuando le damos una mano a alguien para levantarle, bueno, y eso es lo que estamos haciendo un poco los trabajadores, que es contener, abrazar de alguna manera a esta gente que no le pasaba bien. ¿No? Imaginémonos, uno duerme todos los días, mire, a mí me quedó algo muy grabado el primer día. Primer día después que duermen, yo voy el otro día y le pregunto a uno de los chicos, ¿y cómo dormiste, hermano? Y me dice, imagínate, hice pis en un inodoro, me lavé la cara, tomé un vaso de agua y apoyé la cabeza en una almohada. ¿Sabe el tiempo que hacía que yo no podía hacer eso? Y ahí te da un baño de realidad, que uno por ahí se queja de cosas que ¿Cómo funciona el refugio? Arranca a las 7 de la tarde hasta las 8:30 del momento del ingreso. Cuando ingresan personal de la policía de la provincia de Córdoba, lo revisa, les requisa. No se puede ingresar nada que no sea su propia ropa o algún alimento. Luego de eso, la gente del 107, el servicio del 107, a través de la coordinadora, que la verdad que hacen un trabajo extraordinario, le hacen una revisión médica todos los días, controles de distintos tipos. Y después de eso, bueno, se tienen que bañar. Para el baño, bueno, tienen todos sus elementos de higiene personal y demás. Luego del baño se toman una merienda calentita, con bizcocho, con media luna, con lo que haya. Después hacemos seguramente un rato de charla, algún juego de cartas y demás, hasta la hora de la cena. Y después de la cena también un rato de sobremesa, de distensión, y a dormir hasta el otro día a las 7:30 de la mañana, que nuevamente gente de la Secretaría de Desarrollo Humano y nosotros estamos para darle el desayuno. Y bueno, a las 8:30, a partir de las 8:30 de la mañana, vuelven a sus tareas habituales. Lo bueno es que en este último tiempo hay solamente 3 que están sin trabajo, el resto, gracias a Dios. ¿Sí? Ustedes pudieron también colaborar en la reinserción, que eso es importante, porque ustedes como trabajadores también saben, dice, además de tener un techo, tengo un trabajo. Tal cual. Nosotros hicimos algunas gestiones para algunos lugares conocidos y demás para que ellos pudieran trabajar. Necesitaban lo básico, que era poder bañarse, poder descansar bien, cambiar un poco... Tener un domicilio, supongo, tener un también. Domicilio, tener un poco también de su aspecto físico. Claro, la salud. De alguna manera distinto, y eso le hemos hecho los currículos y demás. Casi todos tienen alguna profesión que, bueno, por distintas situaciones no la han podido ejercer. Y cuando ya estuvieron un poquito más cómodos y demás, se ha logrado que de los 13 que hay, son 10 que tienen trabajo. Y eso es buenísimo, pero nosotros hubo 4 chicos que están internados porque tenían problemas de adicciones, están internados en Luján, la verdad que vienen bastante bien, tenemos contacto diario con ellos,
Después hay 2 mujeres que están, una internada en Oliva, que bueno, tenía algunos problemas un poquito más graves, y otra señora que estuvo por un problema de salud, había venido a la ciudad, no se había podido resolver el problema de salud que tenía, la gente del municipio se hizo cargo, esta señora se operó y demás y volvió a su ciudad natal. Y si me permiten, quiero decirle que es probable que haya gente en la calle todavía y gente que no ha asistido al refugio, pero ha sido porque no han estado de acuerdo en cumplir ciertas reglas. Está bien. Claro. Esta es nuestra casa, es la casa de los trabajadores y bueno, hay reglas que las tenemos que cumplir todos. Aquellos que no han estado dispuestos a cumplirla, bueno, son los que por ahí no han estado. No es un hotel, no es una granja de rehabilitación, no es hago lo que quiero. Hay determinadas... Claro, como en toda casa. Como en cada casa. Como en toda casa. Como en toda casa, claro. Nuestras reglas son muy básicas, hay que bañarse todos los días, hay que ser respetuoso, hay que lavar su taza, su plato. Si uno no puede lavar su taza y su plato, ¿qué puede hacer? Sí, Claro. entonces, bueno, hay gente que por las razones que sean no han querido cumplir esa regla, o al principio lo cumplieron y después no pudieron, y por ahí están en situación de calle. No se le niega ni un plato de comida, ni un baño, claro. pero bueno. Las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas para todo. Bien. Así que bueno. Hablemos del sector metalúrgico, supongo que deben estar complicados como el resto de los trabajadores, ¿no? Seguimos así, vamos a Contanos todo cuál en es el refugio. diagnóstico. Y el Dice que van a diagnóstico, estar en vamos a el estar todo en el refugio dentro de poco. La verdad que el sector metalúrgico tiene 2 grandes sectores. Uno que es la rama de la metalmecánica, Bien. conocida como la rama general o rama 17, y después tenemos la rama 21, que es la rama de fundición. Bien. La rama 17, si bien hemos venido arreglando paritarias, hoy el salario básico está en menos de 900.000 pesos y muy por debajo de lo que necesita cualquier persona para poder sostener una familia, sostener un hogar. Y la rama 21 está bajo los mismos costos, digamos, de salario, pero con la gravedad que hace más de un año que no cierra paritaria nueva. El día jueves vamos a tener una manifestación grande en San Nicolás, donde funciona una de las mayores siderúrgicas del grupo Techin, que es quien nos pone un poco estos palos en la rueda. Y el sector hemos perdido más de 12.000 puestos de trabajo a nivel nacional, han cerrado 3.000 pymes metalúrgicas de la industria metalmecánica en el último año y medio. Acá en la ciudad, nosotros hasta el mes de julio teníamos 64 despidos. Logramos frenar algunos despidos de una fábrica importante para el mes de agosto y septiembre. No sabemos qué va a pasar en octubre. Y la verdad que lo vemos mucho también en cuanto a los compañeros, cuando uno charla y demás, que puede ingresar a un galpón y el compañero que habitualmente estaba elaborando, produciendo, en la parte está pintando, está cortando el pasto. Claro. Y eso también es un reflejo que hace que vos veas que la industria está en una situación bastante complicada, a raíz también de que en este modelo económico la palabra industria no está presente. Claro. La apertura de las importaciones por un lado, la suba importante que han tenido los impuestos, ya sea lo que es energía, lo que es gas, hace que también se dificulte a la hora de contratar nueva gente o de poder competir con lo que pasa afuera. Hace poco estuve en una empresa grande de una localidad vecina y me hablaba que la producción que ellos hacen implementos agrícolas, con respecto a Brasil es el 25% más barato en Brasil. Son costos que por más achique que haya, y encima siempre la achique lo miran por el lado del trabajador, porque Es lo primero. nunca decimos, bueno, voy a ganar un peso menos, no, que ganen un peso menos los trabajadores. Se hace muy difícil para ahí sostener los puestos de trabajo, porque también es verdad que lamentablemente siempre la primera variable de ajuste es el trabajador, y me parece que es un diagnóstico muy errado. Pero bueno, son los dueños del capital, como dice el general. Bueno, Leonardo, adelante con lo que estás haciendo y bueno, esperemos también que, como vos planteabas, los trabajadores en general de Argentina podamos pasar a una mejor situación. Todos pensamos lo mismo, creemos lo mismo, necesitamos lo mismo. Ningún país se va a desarrollar si el trabajador no está desarrollado. El trabajador es un organizador social. Mirá, no estaríamos hablando de un refugio si todo el mundo tuviera trabajo, Claro. porque te ordena Sí. la vida, el trabajo. Pero no solamente el trabajo en sí, sino el salario. Y lo que se nos está negando la mayoría de los trabajadores hoy es poder comer los 30 días del mes. Es una cosa que me parece que no debería pasar. Y me quedé pensando en lo que hablaba recién en la entrevista y decía, ojalá algún día se discuta la riqueza, porque si hay mucha pobreza y hay trabajadores pobres, porque a la riqueza se la están quedando algunos pocos y no debería pasar eso en un país con gente con sentido de comunidad como deberíamos tener los argentinos.
Leonardo, muchísimas gracias por tus conocerte aportes. y escucharte. Vamos a una breve pausa y luego retomamos con algunas consideraciones y la despedida. Ya volvemos. En el programa de hoy, por allí no fueron fáciles escuchar algunos conceptos. La idea fue ponerle rostro humano a un montón de palabras que por allí circulan en distintas agendas, de distintos medios, para darnos cuenta que por allí los números ocultan a veces la realidad. Y un número cerrado no implica o no debería ocultar nuestras propias percepciones de lo que vemos en la calle, Paula. Sí, con relación a eso, Marianela Trucone nos decía precisamente qué queda fuera acerca de esa construcción, de ese índice y de lo que debería ser, digamos, una nueva construcción desde una perspectiva crítica. Y por otro lado, Leonardo Landi decía, bueno, el trabajo es el organizador social, por ende, también la situación de calle implica la posibilidad de reinserción y que esas cifras, ¿sí? Bueno, lamentablemente tienen rostro en Villa María. Espero que hayamos podido hacer un aporte para profundizar el debate. Con relación bueno, a lo que habitualmente decimos, ustedes pueden recuperar este contenido los días jueves o domingos a la hora 21:30, también por las redes sociales de Periodistas BM. Agradecimientos, no se olviden. No nos olvidamos, por supuesto, al equipo técnico de UniTV, a las personas que manejan redes sociales, a ustedes por acompañarnos todos los lunes con este envío, a Erika Fecia, a Andrea Peretti por el maquillaje y a Lilou por la indumentaria. Gracias, buena semana. Buenas noches.